Bueno, confío en que la conferencia ha sido una bendición para ustedes. Siempre esta es la culminación en mi año, en el año de estar aquí en mi vida espiritual. No conozco otra conferencia como esta en la cual podamos estar con hermanos, estar con tantos hermanos del mismo sentir. Y sé que muchos de ustedes vienen de todo el mundo y realmente esto no puede ser replicado conforme nuestros corazones realmente son fundidos juntos en nuestro amor por Cristo, nuestro amor por la predicación bíblica. Entonces esta es una conferencia tan especial. Es un privilegio para mí poder ministrar la palabra de ustedes, la palabra de Dios a ustedes, y es un gran privilegio. Los mensajes que me han precedido han sido fabulosos. Aún sigo disfrutando el mensaje del Dr. Moller de anoche y espero predicar como alguien que tenga autoridad. Con Phil Johnson, lo que nos declaró en esta mañana fue tan bien explicado y creo que apropiado. Necesitábamos escuchar eso. Rick Holland, le dije que ese fue el sermón de tu vida, conforme nos llamó a amar a Cristo y adorar a Cristo más que cualquier otra cosa. Phil Johnson, Dios tiene un pueblo santo que está llamando a sí mismo. Y después el Dr. MacArthur. Para estar aquí en Grace Community con el Dr. MacArthur es como ver a Babe Ruth estar en el estadio de los Yankees, cuando está el experto de bateadores bateando. Esta es la casa que Dios, esto es lo que Dios ha hecho, y estoy tan agradecido de compartir la palabra de Dios con ustedes. Si son tan amables de tomar sus Biblias y pasar conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Quiero predicarles un mensaje que quiero titular Protegiendo el Evangelio. Gálatas capítulo 1. Quiero comenzar leyendo los versículos 6 al 10. En nuestro tiempo en esta tarde pasaremos explicando este pasaje de las Escrituras. Quiero comenzar leyendo la palabra inspirada, inerrante, infalible del Dios vivo. Gálatas 1, versículo 6. El apóstol Pablo escribe: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Toda generación de creyentes en la iglesia ha tenido que luchar por la pureza y exclusividad del Evangelio de Jesucristo. No hay excepción alguna. Comenzando en el primer y segundo siglos, Clemento de Roma, Ignacio, Justino Mártir, dieron sus propias vidas hasta la muerte para preservar y proteger la pureza del Evangelio de Jesucristo. Ireneo luchó contra la herejía gnóstica en el siglo II, y Policarpo peleó contra el procónsul romano en el siglo II, a expensas de su vida misma. Cipriano luchó contra la apostasía en el tercer siglo, y fue sentenciado a morir por el Evangelio. Él se quitó su ropa, se inclinó y solo dijo: gracias sean a Dios. Atanasio peleó contra el arianismo en el cuarto siglo, el cual negaba la deidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad, y por lo tanto fue una
un ataque frontal contra el Evangelio de Cristo. Atanasio fue inamovible y se puso de pie contra Mondrom. Esto es en contra del mundo. Él estaba dispuesto a ser un hombre, dispuesto a ponerse de pie por el Evangelio frente al mundo entero. Agustín luchó contra el pelagianismo y su negación de la caída de la raza humana en Adán y su único rescate por gracia soberana. Agustín lo enfrentó de frente. Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero atacaron el evangelio pervertido de la Iglesia Católica Romana con su sistema corrupto de mérito y obras humanas. Juan Calvino luchó contra Roma y su evangelio putrefacto, como también contra los libertinos y los unitarianos y todos los demás ataques contra el evangelio. En generaciones subsecuentes, los líderes cristianos continuaron pagando el pago definitiva en su época para preservar y proteger la exclusividad del Evangelio de Jesucristo. Juan Rogers y los mártires de Mariana, 284 en total, pelearon en contra de la Iglesia Católica Romana por la naturaleza de la mesa del Señor, la cual en realidad era una lucha por la pureza del Evangelio. Y una vez más, Tomás Cranmer, Nicholas Ridley, Hugh Latimer fueron quemados en la estaca en Oxford por la pureza del Evangelio. Y como ustedes saben, Ridley y Latimer fueron amarrados a la misma estaca. Y Latimer le afirmó a Ridley, le dijo: sé un hombre, Ridley, en este día emprenderemos tal vela por la gracia de Dios en Inglaterra, conforme confío que nunca será apagada. 6 meses antes, Cranmer había sido físicamente quitado de su púlpito y llevado directamente a la estaca de los mártires, y ahí entregó su vida para mantener en alto el estándar de las sanas palabras. Jonathan Edwards peleó por la pureza del Evangelio en contra del arminianismo y el antinomianismo. Y cuando el Evangelio no había sido más que silenciado en la Iglesia de Inglaterra, Jorge Whitefield tomó y fue al aire, fue en público y fue a las carreteras y a los campos y levantó su voz y dijo: he venido hoy a prehablarles acerca de su alma, y predicó el Evangelio a las multitudes. Asael Nettleton peleó por el Evangelio contra Carlos Finney. Carlos Spurgeon peleó en la controversia de su día por el mensaje y el método del Evangelio. Y así es en toda generación. Todo líder cristiano que es fiel a Dios ha peleado por el Evangelio, y así también nosotros debemos hacerlo. Esto es lo que Pablo está haciendo en estos versículos. Él está luchando por la pureza y la exclusividad del Evangelio de Jesucristo, y vale la pena morir por esto. El apóstol Pablo pasó virtualmente su vida entera peleando por el Evangelio. Peleaba en contra del gnosticismo incipiente entre los efesios, y luchó también contra la filosofía secular y el legalismo judaísmo y el misticismo oriental y el asceticismo estricto entre los colosenses. Luchó en contra de aquellos que estaban negando la resurrección de Cristo en Corinto. También luchó con los fanáticos entre los tesalonicenses. Y aquí él contendió contra el legalismo judaico, en contra de estos legalistas judíos que estaban infiltrándose a la iglesia, y esta lucha sería una de los más demandantes y conflictos intensos de su vida. En esta defensa del Evangelio, Pablo luchó contra un grupo de falsos maestros conocidos y habían entrado en la iglesia, conocidos como los judaizantes, que buscaron mezclar ley, gracia y obras con fe. Los judaizantes buscaron hacer que los creyentes incrédulos se colocaran bajo la ley de Moisés. Decían que la salvación debía ser ganada por la ley, y decían que la santificación debía ser alcanzada por las obras de la carne.
Y en respuesta a esto, el apóstol Pablo respondió disparando con esta carta la epístola a las iglesias de Galacia. Y conforme lo está haciendo, Pablo, de manera heroica y valiente, está luchando la buena batalla por el Evangelio de Jesús. Esta carta es la letra más pasional, más ferviente de Cristo. Otras cartas él dictó. Él escribió esta y la escribió él mismo, y la escribió con letras grandes, tan grandes que cualquier persona podía leer claramente lo que estaba diciendo en este libro. Aquí Pablo no es confuso con las palabras. Él exhala fuego santo. Él les dice a todos los pervertidores del Evangelio que se pueden ir al infierno antes de que engañen a otros y otros los sigan a ellos. Él está asombrado porque los Gálatas tan rápida y fácilmente han caído presa de este evangelio falso que está siendo perpetrado ahí, y Pablo debe dirigirse a la iglesia y corregirla. Es momento para que Pablo ahora hable de manera directa del asunto. Es momento para hablar en términos de adultos por parte del apóstol. Amados, vivimos en una época como esta, no diferente de la del primer siglo, en la cual el evangelio de Jesucristo continuamente está bajo ataque una y otra vez. Hay muchas personas, muchos ataques en contra de la exclusividad y pureza del Evangelio que vienen por parte de las sectas, religiones falsas, por parte de la Iglesia Católica Romana, por parte de la nueva perspectiva de Pablo, por parte de los promotores del no señorío, por parte de los proponentes del Evangelio social, por parte de los universalistas y por parte de muchos otros. Hay muchos ataques en contra del Evangelio, y va a ser la responsabilidad de cada uno de nosotros responder y actuar como hombres y ser fuertes en la gracia de Dios y defender este Evangelio. Hay en la arena atlética hay un eslogan, hay un lema que dice: debemos proteger esta casa. Caballeros, tenemos que proteger este evangelio. Es indispensable que cada uno de nosotros mantengamos la fidelidad al evangelio de Cristo a toda costa. Necesitamos escuchar las palabras de Pablo en estos versículos de nuevo. Necesitamos escuchar esta advertencia que fue resonada por parte de Pablo y tiene que cautivar de nuevo nuestros corazones, y que estas palabras sean una trompeta en nuestros oídos, que sean un tambor por el cual marchamos, que cautiven nuestros corazones y hagan enderezar nuestras almas. Conforme vemos los versículos 6 al 10 en esta tarde, hay 4 encabezados de verdad que quiero que noten. Quiero presentarles esto para que sepan a dónde vamos en esta tarde. Quiero que noten en primer lugar el asombro de Pablo en los versículos 6 y 7. Algo está sorprendiéndolo. Y después, en segundo lugar, los adversarios de Pablo. Y está ahí al final del versículo 7. Después, en tercer lugar, los anatemas de Pablo, versículos 8 y 9. Y finalmente, la meta de Pablo en el versículo 10. Comencemos entonces con los versículos 6 y 7. Quiero que noten el asombro de Pablo. Pablo comienza expresando su asombro ante los Gálatas y dice en el versículo 6, estoy maravillado. Esta palabra maravillado es una palabra muy fuerte. Quiere decir estar asombrado. Quiere decir estar estupefacto. Quiere decir estar en shock. Pablo francamente está sin palabras, que ha quedado perplejo ante las noticias que él ha recibido por parte de los Gálatas. Esto no es concebible, esto es inconcebible. Estoy con la boca abierta ante el reporte que he recibido. Y procede a decirnos ahora qué es lo que ha causado ese asombro, de que tan pronto os hayáis alejado de... Él está asombrado porque los Gálatas han abandonado el evangelio mismo de Jesucristo que Él mismo les ha traído. Y esta palabra alejado es un término militar y es usado para hablar en referencia a un soldado que estaba dando su posición.
quiere decir alguien que está desertando. Están desertando de su lealtad a Dios y su fidelidad, su devoción al Señor Jesucristo. Está en el tiempo presente, quiero que noten, lo cual quiere decir que están desertando tan rápidamente en este momento, exactamente en este momento, en el proceso de desertar a Dios mismo. Está en la voz media. Esto es algo que esto es algo por lo que ellos son responsables a nivel personal. Ellos están dejándolo rápidamente. Y al dejar el Evangelio, los Gálatas están dejando a Dios. No solo están dejando un sistema de teología, muy importante que eso sea, pero el Dios mismo de ese sistema de teología. Pablo está diciendo, están dándole la espalda al Dios omnipotente. Son como desertores militares. Son cobardes, son desertores del peor calibre. Acabo de estar con ustedes, les acabo de dar el mensaje y ahora son tan prontos a dejar a Dios. Esto es como si dijera, Dios mismo es el Evangelio. Y alejarse del Evangelio es alejarse de Dios, porque hay solidaridad y hay unidad entre Dios y su Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Dios. Romanos 1, versículo 1 nos dice eso. Esta es la verdad de Dios. Este es el poder de Dios. Este es el mensaje de Dios. Y abandonar el mensaje de Dios es abandonar a Dios mismo. Todo atributo de Dios es visto de la manera más clara en el Evangelio. Todo atributo de Dios es desplegado de una manera hermosa en el Evangelio. Es un espectáculo del teatro del Evangelio de Jesucristo. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuánto mayor es la gloria de Dios desplegada en el mensaje que nos habla de cómo ir al cielo? Si la gloria de Dios es desplegada en su creación, es desplegada en aún mayor despliegue en su nueva creación a través del Evangelio. Piensen en esto. Es en el Evangelio que vemos con mayor claridad la santidad de Dios. Que Dios es trascendente, majestuoso, alto y sublime, infinitamente separado de pecadores contaminados. Y hay un vacío inmensamente enorme que separa al Dios santo y al hombre pecaminoso. La santidad de Dios resplandece de manera brillante en el Evangelio de Jesucristo. Y realmente ruega que la solución venga de Dios. Es en el Evangelio que vemos la ira de Dios como en ningún otro lugar. Vemos el pecado bajo juicio en la cruz. Vemos nuestro pecado siendo juzgado por Dios en Cristo en la cruz. Vemos a Cristo, quien se convirtió en una cruz por nosotros, sufriendo en nuestro lugar la venganza divina. Ahí vemos el tormento de los maldecidos en la cruz en el Señor Jesucristo. Es en la cruz que vemos la justicia de Dios. Y es en el Evangelio que vemos la justicia de Dios, que Dios ha provisto una justicia perfecta para nosotros, en la obediencia perfecta de Jesucristo, en su vida sin pecado, en su muerte sustitutiva. La justicia de Dios emana y brilla como en ningún lugar en el Evangelio. Es en el Evangelio que vemos la gracia de Dios proveyendo la justicia para pecadores, libre, gratuita y sin costo. Es en el Evangelio que vemos la inmutabilidad de Dios, que no hay más que un camino incambiable de salvación, de principio a fin. Es el Evangelio incambiable de Dios. Es en el Evangelio que vemos el poder de Dios, que puede salvar al mayor de los pecadores, que puede transformar y santificar al pecador más vil. Es en el Evangelio que vemos la verdad de Dios, la realidad de su plan salvador dado a conocer a nosotros. Es en el Evangelio que vemos la soberanía de Dios, salvando a sus escogidos, a todos aquellos que escogió el Padre, encomendados a Cristo, no sin que haya una oveja pereciendo. Quiero decirlo de nuevo, Dios es el Evangelio, y partir de Dios y partir del Evangelio es partir de Dios mismo.
Todas las líneas de la teología propia intersectan en el Evangelio de Jesucristo. Todos los atributos de Dios intersectan en la persona y obra de Jesucristo, quien es el Evangelio para nosotros. Dejar el Evangelio es dejar a Dios mismo. Entonces, en el versículo 6, Pablo continúa escribiendo, habiendo dicho, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Están desertando a Dios después de que Él ha hecho esto, por su gracia soberana, eficaz, irresistible, que los ha llamado y ha vencido su resistencia a Dios y los ha traído a sí mismo para que sean trofeos de su gracia. Este Dios que te ha llamado por la mera y pura, no adulterada gracia de Dios, llamado del sistema maligno del mundo, llamado del sistema de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Él dice, ahora ustedes, versículo 6, se están volviendo a un evangelio diferente. Caballeros, solo hay dos tipos de evangelios. Tenemos el evangelio verdadero y está el evangelio falso. O, dicho de otra manera, es el evangelio salvador o el evangelio que no salva. Hemos escuchado desde este púlpito, a lo largo de muchos años, tenemos el evangelio de el mérito divino y tenemos el evangelio falso de mérito humano. Y Pablo está diciendo, están desertando del evangelio de mérito divino porque a cambio de un evangelio de mérito humano y este evangelio diferente, heteros, denota otro de un tipo totalmente diferente. Diríamos que esto eran manzanas y naranjas, peras y manzanas. Un mensaje totalmente diferente, un mensaje que no salva, no santifica, de legalismo. Era un evangelio falso, era un mensaje falso, una salvación falsa, era una religión falsa, era un mensaje corrupto al cual se estaban volviendo. Y Pablo aquí está llamándolos de regreso al evangelio genuino. En el versículo 7, al principio del versículo 7, dice, con respecto a este evangelio diferente, él dice, no que haya otro, lo cual quiere decir que solo hay un evangelio verdadero, solo hay un verdadero camino de salvación, y cualquier otro mensaje es un mensaje que condena el alma. Solo hay una manera de salvación, solo hay un camino de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie vine al Padre sino por mí. Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Claro que hay un camino que parece correcto al hombre, pero su fin es camino de muerte. Desertar este evangelio es ser alejado del único camino de salvación. ¿Por qué es Jesús el único camino de salvación? Nadie más ha nacido de una virgen y ha vivido una vida perfecta y sin pecado. Nadie puede darme su justicia perfecta mediante su obediencia bajo la ley. Nadie más ha muerto en mi lugar, sepultando mis pecados y llevándolos muy lejos. Nadie más ha sufrido la ira de Dios para mí en la cruz y ha satisfacido, ha satisfecho, ha aplacado la ira de Dios en contra de mí. Nadie más me ha reconciliado con un Dios infinitamente santo. Nadie me ha redimido de mi esclavitud al pecado y a Satanás. Nadie más ha limpiado, ha lavado mis pecados, dejándome tan puro como la blanca nieve. Nadie más ha resucitado por mi justificación. Nadie más está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por mí. Continuamente
simplemente Él continúa manteniéndome salvo. Nadie ha hecho esto. Ni Buda, ni Alá, ni María, ni el Papa, ningún ser unitariano, ni José Smith, ni Mary Baker Eddy, y ciertamente yo por mí mismo, para mi propio beneficio. Nadie más que Jesucristo, enviado de Dios a la tierra, tiene la capacidad de tomarme aquí en la tierra para llevarme al cielo. Él nació de una virgen para que pudiéramos nacer de nuevo. Él se convirtió en el Hijo del Hombre para que nos convirtiéramos en hijos de Dios. Este es el único Salvador de pecadores, Jesucristo nuestro Señor. Pablo estaba asombrado de que los Gálatas habían desertado este evangelio verdadero, Salvador, y también nosotros deberíamos estar asombrados cuando vemos esto en nuestro día. Nosotros también deberíamos estar asombrados cuando vemos evangélicas que firmen algún documento de católicos y evangélicos juntos y pretenden de que no hay diferencia entre Roma y el evangelio de Jesucristo. También debemos estar asombrados cuando vemos a ciertos llamados cristianos, líderes cristianos, que entran a Larry King Live y francamente destrozan el Evangelio. Cito, Larry King. Porque hemos tenido a ministros aquí en nuestro programa que dicen, o crees en Cristo o no lo crees. Si crees en Cristo, vas al cielo. Y si no, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no te vas al cielo. Me pregunto qué ministro habrá dicho eso en Larry King, en el programa de Larry King. Y no fue Deepak. Escuchen a la respuesta de uno de los más prominentes supuestos líderes cristianos en Estados Unidos. Sí, no sé. Quizás este hombre podría llegar a ser un buen predictor, alguien que predice bien el clima. Su esposa realmente es una mejor predicadora que él, pero bueno. Entonces aquí está. ¿Nos podrían dar un poco de aire acondicionado aquí? Larry King le dice, bueno, no sé. Probablemente hay un equilibrio entre... Creo que tienes que conocer a Cristo, pero creo que si conoces a Cristo, si eres un creyente en Dios, vas a tener algunas buenas obras. Creo que en cierta manera es una salida a decir que soy cristiana, pero nunca hago nada. Eso ni siquiera respondió a la pregunta. Y King responde, ¿y qué tal si eres judío? Como él es. ¿O qué tal si eres musulmán? Y no aceptas Cristo en absoluto. La pregunta con signo de interrogación, la respuesta. ¿No sabes? Yo soy muy cuidadoso en decir quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo. No sé. King, si tú crees que tienes que creer en Cristo, están mal. ¿No es cierto? Refiriéndose a los judíos, refiriéndose a los musulmanes. Y la respuesta, simplemente estoy leyendo esto, ¿ok? Muy bien. Bueno, no sé. No sé si creo que están mal. Pasé mucho tiempo en la India con mi padre y no sé mucho de su religión, pero sé que aman a Dios. No aman a Dios, lo odian. Y no sé, he visto su sinceridad. Entonces, en televisión mundial, entonces, no
Sí. Sí, danos algunos hombres que conozcan la verdad. Y que declararán la verdad. Y que se pondrán de pie con Policarpo y Atanasio y Calvino y Lutero y con Whitefield y Edwards, y que declararán desde los techos de las casas que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo estaba asombrado, también nosotros estamos maravillados en esta época de la historia. Pablo estaba asombrado, el asombro de Pablo. En segundo lugar, quiero que vean los adversarios de Pablo. El problema yace con estos adversarios del Evangelio que estaban corrompiendo el Evangelio y estaban molestando a los creyentes. Y entonces vemos aquí, a la mitad del versículo 7, Pablo ahora menciona a los falsos maestros por primera vez, aunque no por nombre. Entonces Pablo dice, sino que hay algunos, y pueden encerrar en un círculo la palabra algunos. Estos algunos son los judaizantes, que os perturban, que tratan de infiltrar su legalismo a la iglesia y colocar a la gente bajo la ley, sea para salvación o para santificación. Solo que hay algunos que os perturban. Esta palabra perturban, ¿la ven ahí? Terazo. Quiere decir turbar, agitar, sacudir. Estos falsos maestros habían entrado ahí al vacío de la ausencia de Pablo, habiendo dejado a las iglesias ahí, y lo habían llenado esa ausencia con su evangelio corrupto y estaban sacudiendo la lealtad de los creyentes a Dios mismo. Y al hacer esto, estaban turbando y sacudiendo a la iglesia, porque la iglesia se funda sobre el Evangelio de Jesucristo. Quitas el Evangelio y has quitado todo. Nada más que noten, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Esta palabra pervertir quiere decir cambiar algo al opuesto. Ellos estaban cambiando el verdadero evangelio e invirtiéndolo y convirtiéndolo en un evangelio falsificado. Estaban pervirtiendo el evangelio, estaban torciendo el mensaje, estaban diluyendo su pureza y querían distorsionar el evangelio de Cristo. Específicamente, estos falsos maestros, los judaizantes, estaban enseñando Cristo y gracia y fe. Decían que eran buenas en sí mismas, pero estas en sí mismas son inadecuadas para salvar y santificar. Estaban diciendo las obras humanas también son necesarias para la salvación. El esfuerzo religioso se demanda para la aceptación con Dios. Tienes que guardar la ley, decían, y también cumplir tu parte para alcanzar tu mérito y alcanzar la justicia. Estaban diciendo que eres justificado por la fe y las obras. Eres santificado por la fe y las obras de la carne. Estaban diciendo, tienes que ser circuncidado para ser salvado. Tienes que guardar los 10 mandamientos para poder estar bien con Dios. Tienes que observar los días santos. Tienes que practicar la ley ceremonial. Y Pablo regresaría aquí en el capítulo 2 y en el versículo 21, y Pablo diría, si la justicia viniera a través de la ley, entonces Cristo murió innecesariamente. Si podemos alcanzar nuestra propia salvación fuera de la suficiencia de la cruz, entonces el Calvario es la burla de las edades, de la historia. Hay tantos adversarios como estos el día de hoy. Reconocen un lugar para la cruz, hablan de la gracia, pontifican acerca de la fe, pero dicen que no es suficiente estar bien con Dios. Dicen que la salvación es por fe y buenas obras. Fe y bautismo en agua, fe y membresía en la iglesia, fe y hablar en lenguas, fe y Aves Marías, fe y la misa, fe y los ritos, fe y el tesoro del mérito, fe y la compra de indulgencias.
Ellos dicen que todos estos son necesarios para la salvación y maldicen los almas de los hombres, las condenan. Claro que hay otros adversarios del Evangelio de un diferente tipo. Niegan la Trinidad. Ellos niegan la deidad absoluta de Cristo. Ellas tratan de minimizar el señorío de Cristo. Ellos atacan el nacimiento virginal de Cristo. Ellos niegan la vida sin pecado, la muerte sustitutiva, la resurrección corporal y la segunda venida de Cristo. Hay aún otros que niegan la exclusividad de la salvación en Cristo únicamente. Y dicen, Jesús solo es uno de muchos caminos que están llevando a la cima donde está Dios. Pero si Jesús no es el único camino al cielo, entonces no es ninguno de los caminos al cielo, porque un mentiroso no puede ser nuestro Salvador, y Jesús dijo ser el único camino de salvación. J.C. Ryle dijo, si realmente creemos esto, que Cristo es el único camino de salvación, entonces marcará nuestra predicación, capacitará nuestra proclamación, que nosotros como ministros hablaremos de Cristo y hablaremos de Cristo. Ryle dice, nuestros sermones estarán llenos de Cristo, porque Él es el único camino de salvación. ¿Cuál es este verdadero evangelio? Vean los versículos previos a esto, al final del versículo 3 y en el 4. El verdadero evangelio está centrado en la voluntad salvadora, en su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es plenamente Dios y totalmente Dios, totalmente hombre. Gálatas 1 al final del versículo 3 dice, esto es el Señor, este es su nombre de Señor divino. Jesús es su nombre humano, Cristo es su nombre sobrenatural. El Señor Jesucristo, el Mesías, el cual se dio, hablando de su muerte en la cruz, a sí mismo, por nuestros pecados. Jesús se convirtió pecado por nosotros, llevó nuestros pecados muriendo en nuestro lugar, sufriendo bajo la ira de Dios por pecadores, para librarnos del presente. Esto es para librarnos, para rescatarnos, para salvarnos, noten, del presente siglo malo. Este mundo entero va al infierno. Este mundo entero es un planeta bajo juicio. Romanos 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la injusticia e impiedad de los hombres. Esto está en el tiempo presente. En este momento exactamente, somos un planeta bajo juicio por parte de un Dios santo. Y solo hay una manera de ser rescatado, solo hay un camino para escapar, y es venir a la cruz de Cristo y por fe creer en Él. Este es el Evangelio. Y en Gálatas 2, versículo 16, Pablo dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Literalmente en el griego se lee de esta manera, un hombre no es justificado por las obras de la ley. Se lee de la misma manera como lo dice aquí, sino por la fe de Jesucristo. La justificación es la declaración forénsica por parte del juez santo del cielo y la tierra, Dios declarando la justicia de Cristo que es imputada a pecadores que creen en Jesucristo. Es por la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente. Lutero lo dijo, este es el artículo más importante en el cual todas las demás doctrinas dependen. Esta doctrina preserva, nutre, defiende la iglesia de Dios, y sin ella la iglesia de Dios no puede existir por una hora. Lutero procedió a decir que esta doctrina de la justificación es el asunto principal sobre el cual la iglesia se mantiene de pie o cae. Él dijo, Él es el maestro, el príncipe, el señor, el gobernante, el juez sobre el resto de las doctrinas.
Este es el verdadero Evangelio Salvador. Y aquellos que habían venido a Galacia, habían venido a corromper, habían venido a pervertir, habían venido a manchar la pureza del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo se levanta y él habla de manera directa a las iglesias y a nosotros, a proteger el Evangelio a toda costa. Quiero que noten, en tercer lugar, las anatemas de Pablo. Estos falsos maestros, los judaizantes, buscaban minar la enseñanza de Pablo en el Evangelio. Pablo ahora, en el versículo 8, presenta una situación hipotética extrema para poder presentar el punto que está por enseñar. Dice Pablo en el versículo 8, mas si aún nosotros, y con esto se refiere a sí mismo y a sus asociados que estaban viajando con él, esto es Barnabé, y más tarde incluiría a Timoteo o Lucas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, sea Miguel el arcángel, o sea Gabriel, o sea uno de los ángeles principales, sea uno de los ángeles de mayor rango o de mayor jerarquía, sea uno de los serafines, sea uno de los querubines, sea cualquiera de los ángeles escogidos, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado. Esto es, diferente de la salvación mediante la fe, mediante la gracia en Cristo, contrario, opuesto a la gracia, a la salvación mediante la fe únicamente, mediante la gracia únicamente, mediante Cristo únicamente. Él dice, sea anatema, maldito, anatema. Esta es una palabra fuerte. Quiere decir ser entregado a destrucción. Quiere decir consignado a las llamas del infierno eterno abajo. En otras palabras, quiere decir condenado. Quiere decir condenado eternamente, consignado en las profundidades del infierno abajo. Dicho de una manera clara, Pablo dice, entonces ellos deben irse al infierno antes de que se lleven a alguien más con ellos al foso abajo. Pablo está totalmente enojado aquí. Este es el hombre que sabe lo que quiere decir molestar el corazón de Dios. Este hombre sabe lo que molesta el corazón de Dios y Lutero lo dijo de esta manera en este punto. Aquí Pablo está exhalando fuego. Su celo es tan ferviente que casi comienza a maldecir a los ángeles mismos. Fin de la cita. No hay lugar aquí para la neutralidad. No hay lugar aquí para la indiferencia. No hay lugar para la pasividad. Este es un momento en el que Pablo tiene que hablar de manera fuerte. James Montgomery Boyce escribe en este punto. ¿Cómo puede ser de otra manera? Boyce dice, si el evangelio que Pablo predica es verdad, entonces tanto la gloria de Jesucristo como la salvación de los hombres está en juego. Si los hombres pueden ser salvos por obras, Boyce dice, entonces Cristo ha muerto en vano. La cruz es vaciada de su poder. Si los hombres son instruidos en un evangelio falso, están siendo llevados, están siendo alejados de lo único que puede salvarlos y están siendo llevados a la destrucción. Fin de la cita. Qué verdaderas, qué correctas son estas palabras habladas por Boyce. Aquellos que corrompen el evangelio verdadero, salvador, contribuyen a la maldición de almas perdidas que siguen su mensaje. Pero Pablo recarga. Y en el versículo 9, el siguiente versículo, él no solo es dogmático como un bulldog, es intenso, es ferviente. Bueno, no sé. Saben, papá y yo fuimos a la India. Ven el versículo 9. Como antes hemos dicho, refiriéndose cuando Pablo estuvo en Galacia, ahí en medio de las iglesias, como antes hemos dicho,
también ahora lo repito. Pablo es enfático. Lo repito. Esto es, Pablo no ha alterado su mensaje, el cual había recibido no de los hombres, sino de Cristo. Si algún hombre, si alguno, sea un apóstol, sea un ángel, sea un líder religioso autodesignado, si alguno os predica, está predicando tiempo presente, indicando la crisis continua que se está llevando en ese mismo momento en Galacia. Si alguno os predica, les está predicando diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema. Debe ser maldecido, está condenado. Pablo repite esta afirmación asombrosa para enfatizar la severidad del juicio que le espera al falso profeta. Sea anatema. Un falso maestro como este debe ir al infierno ahora antes de que se lleve a otros con él al foso abajo, y cuando lleven al infierno, el lugar más caliente del infierno está reservado para esos falsos maestros que distorsionan el evangelio de Cristo y han arrastrado a otros junto con ellos. Quiero recordarles que Pablo está presentando esto en la entrada de este libro. Aquí es donde Pablo, en sus otras epístolas, expresa su gratitud a Dios por las iglesias. Pablo normalmente aquí diría: oh, qué agradecido estoy con Dios por ti. Oh, estás en todos mis pensamientos. Me traen tanto gozo. No hay nada de eso. Pablo no está agradecido. Él está apropiadamente lleno de celo santo, porque la gloria de Dios y la gloria de Cristo han sido contaminadas con este mensaje falso. Está molesto por esto, porque el Evangelio Salvador, el único Evangelio Salvador y el único mensaje santificador está en juego. Jesús mismo advirtió en contra de los falsos líderes religiosos que pervertirían el camino correcto de salvación. Jesús dijo: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El siguiente versículo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos están ahí junto a la puerta estrecha, buscando engañar y maldecir y condenar a las almas de los hombres para llevarlas por la puerta estrecha. Y los anatemas de Pablo son correctamente pronunciados. Y no es momento aquí de dialogar. Este es un momento de declarar. Finalmente, quiero que vean la meta de Pablo. En el versículo 10. Y caballeros, esta es la meta que todos aquí debemos tener, debemos poseer esta meta, este objetivo. Pablo llega al meollo de esto, llega a la médula. ¿A quién está tratando él de agradar? Vean el versículo 10. Pues esto es lo que todo predicador y todo cristiano debe preguntarse. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No hay otra categoría, no hay otra alternativa. O vivimos nuestras vidas y ministramos como si estuviéramos buscando la aprobación de Dios en el cielo, o jugamos buscando el aplauso de las multitudes. O trato de agradar a los hombres. Si Pablo estuviera buscando quedar bien con los hombres, ciertamente hubiera suavizado su retórica.
Pero Pablo no está buscando la popularidad. Pablo ni siquiera está cortejando la popularidad de la iglesia y las iglesias a las que este libro es escrito. Pablo está escribiendo para que reciba sus amenes del cielo. Pablo está buscando la aprobación de Dios al hablar lo que él dice y cómo lo dice. Estas palabras confrontadoras, fuertes, difícilmente fueron calculadas para ganar la aprobación de los hombres. Los hombres que buscan agradar a los hombres simplemente no pronuncian anatemas en contra de aquellos que proclaman falsos evangelios. Pero Pablo buscó agradar a Dios. Y tenemos que entender esto tú y yo. Si nosotros buscamos agradar a Dios, no importa a quién le caigas bien o mal. Y si nosotros desagradamos a Dios, no importa a quién agradamos. El ministerio es muy simple. En últimas, debemos buscar el favor y la aprobación del Dios Todopoderoso. Y no importa con quién quedemos mal. Pablo escribe, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el sentido definitivo, agradar a los hombres y agradar a Dios son mutuamente exclusivos, no son inclusivos. La médula del asunto, esta es una proposición de y o, no es y o, sino es o esto o aquello. O buscas agradar a los hombres y por lo tanto vas a desagradar a Dios. O si buscas agradar a Dios, entonces estás dispuesto a quedar mal con los hombres. El meollo es que no puedes tener las dos alternativas. ¿Acaso no nuestro Señor dijo en Mateo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús entendió que solo podemos tener un amo, y como esclavos de Cristo le reportamos a Él y buscamos su aprobación. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Ahora escuchen esto. No, hablando de hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Lo que Pablo está diciendo, fui escogido por Dios, fui llamado por Dios, fui apartado por Dios, fui salvado por Dios, redimido por Dios, comisionado por Dios, iluminado por Dios, instruido por Dios, establecido por Dios, capacitado por Dios, dirigido por Dios. ¿Por qué entonces de pronto buscaría agradar a los hombres? En el último día será Dios ante quien estemos de pie. Seremos juzgados no por los hombres ni por los ángeles, sino por Dios. Y seremos recompensados o pasados por alto por Dios. Es Dios a quien debemos agradar. Y solo hay un mensaje que en últimas agrada a Dios. Y es el Evangelio de Dios. Salvación por la gracia únicamente, por la fe únicamente, en Cristo únicamente. Alguien que ciertamente no fue un hombre que agradó a los hombres. Uno de los hombres más valientes de la historia del Evangelio. Oímos de él ayer. Juan Knox. Tuve el privilegio hace un par de años atrás de estar de pie junto con el Dr. MacArthur, en donde Knox está sepultado, estar ahí en el púlpito de Juan Knox en Escocia, y fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Juan Knox, un sacerdote católico romano en Escocia, convertido por el poder del Evangelio, se convirtió en un guardaespaldas de George Wishart. Wishart murió como mártir. El ministerio le cayó a Juan Knox. Juan Knox comenzó a predicar en el castillo de San Andrés. Fue capturado por un galeón francés y sirvió ahí durante los siguientes 19 meses, ahí en el barco. Fue un cautivo de guerra. Fue liberado, regresó a Escocia
y predicó. María la Sangrienta tomó el trono, huyó, fue a Ginebra y pastoreó ahí una congregación en Ginebra. Fue parte de la Ginebra, de la Biblia de Estudia Ginebra. Regresa a Escocia después de que María la Sangrienta había sido quitada del trono. María, la reina de los escoceses, que había estado en exilio en Francia, ahora asume el trono de Escocia. En su primer domingo, en el primer domingo de María como reina de Escocia, ella entra a la privacidad de su propia capilla. Y ahí María, la reina de los escoceses, una católica romana practicante, alguien que se aferra a un evangelio diferente, recibió la misa en privado. Y le llegó esto se le informó a Juan Knox, y el siguiente domingo en la iglesia de San Giles en Escocia, Edimburgo, Knox asciende al púlpito y en este sermón llama a María, la reina de los escoceses, y le dice desde el púlpito: una misa es más aterradora para mí que si 10,000 enemigos armados estuvieran preparados en alguna parte de la esfera. Knox dijo: he aprendido de manera valiente y clara llamarle a la impiedad como lo debe ser. Llamo a una higuera, y una espada. Cuando le llegó el informe a María, la reina de los escoceses, estaba enfurecida. Ella le llamó a Knox para que viniera delante de él, para que rindiera cuentas de sí mismo a él. Y Knox vino. Ella tomó la ofensiva. Ella lo condenó con 3 cargos contra Juan Knox. Y francamente no le hizo nada. Y Knox no mezcló las palabras, le dijo de una manera clara, declaró la misa, la idolatría de la misa no tenía lugar en la Escocia, que invitaría el juicio de Dios en esta nación. Knox fue insaciable, fue incansable en predicarle el único evangelio verdadero de Cristo, el Señor Jesucristo, y ella fue reducida a un charco de lágrimas. Ella dice que comenzó a llorar como un animal herido. La causa de la reforma en Escocia se dio un giro como resultado de estos encuentros entre el trueno valiente de Juan Knox y María, la reina de los escoceses. Ayer escuchamos Juan Knox, que cuando murió el 24 de diciembre de 1572 en Edimburgo, el regente de Escocia habló con estas palabras recordadas estando en la tumba, parado en la tumba de Escocia, y dijo: aquí yace uno que nunca temió el rostro de un hombre. Quizás Knox es mejor descrito por las palabras de conclusión de la confesión escocesa que él escribió en 1560, cuando regresó a Escocia para fundar la Iglesia de Escocia, que predicó el Evangelio de Jesucristo. Escuchen estas palabras, como la confesión escocesa termina, escrita por Juan Knox mismo: levántate, oh Señor, y que tus enemigos sean confundidos, que huyan de tu presencia los que odian tu nombre santo. Da a tus siervos fortaleza para hablar tu palabra con denuedo, y que las naciones se aferren al conocimiento verdadero de ti. Fin de la cita. ¿Dónde están esos predicadores en nuestro día? Adrian Rogers una vez dijo: el problema con los predicadores hoy en día es que nadie quiere matarlos ya.
¿Dónde están aquellos que dirán con Pablo, si alguno predica otro evangelio diferente del que yo he predicado, sea anatema? Creo que esos hombres están en este recinto el día de hoy. Spurgeon dijo, Juan Knox, el evangelio de Juan Knox es mi evangelio. Y ese evangelio que fue llevado como un relámpago en Inglaterra, en Escocia, debe llevarse como relámpago en Inglaterra también. Y quiero decirte que el evangelio de Spurgeon y de Juan Knox es nuestro evangelio. Es el único evangelio. Levántense, hombres de Dios. Terminen de involucrarse con cosas triviales. Entreguen su mente, corazón y alma y fortalezas a servir al Rey de Reyes. Prediquemos el Evangelio, enseñemos el Evangelio, vivamos el Evangelio, expliquemos el Evangelio, expandamos el Evangelio y que caigan las chispas donde caigan. Que agrademos a Dios y no nos convertamos en hombres que agradan a los hombres. Y todos los hombres de Dios dijeron, amén, amén.